Esto es un PC. Empezamos. Sí. Bueno, arratsalde-on, muy buenas tardes. Julia, bienvenida. Gracias. Me han pedido que haga una presentación de Julia. Yo creo que es más bien una representación, es decir, una vuelta a presentar, porque yo creo que casi todos los que estáis aquí conocéis a Julia. Y si no, pues deberíais hacerlo. Y si no la conocéis, pues algo, un poquito os voy a contar yo, que para eso me han pedido que esté aquí, compartiendo unos minutos muy breves. Voy a ser muy breve porque la protagonista de la intervención de ahora es Julia. Julia, que empiezo casi por el medio, no sé si también en la mesa de montaje se empieza a montar por la mitad de la película o al principio, son escenas, secuencias, luego al final va creciendo el árbol. Julia se empieza a asomar un poco al mundo de la técnica cinematográfica a mitad de los años 80, cuando tiene la oportunidad de asistir a los entresijos de cómo se hace una película con Javier Aguirre, cuando está rodando La monja Alférez, con Imanol Uribe, que dirige Adiós Pequeña. Es un momento de efervescencia del cine vasco y tiene la suerte de estar ahí. Me imagino que acompañado de Chepe, que es un poco quien está por ahí también haciendo sus primeros pinitos, y precisamente con Chepe es con quien hace la primera película como directora y como montadora, un cortometraje que se llama Sigan Felices, y que, bueno, es el comienzo de esa larga trayectoria como montadora. Ahora se diría editora. Montadora es una palabra que viene del cine analógico y editora es casi más vinculado al cine digital, pero bueno, ambos más o menos consiguen prácticamente lo mismo, ¿no? Los primeros trabajos en solitario de Julia son a finales de los años 80, con varios cortometrajes que produce además Chepe Lara, porque es un momento en que el gobierno de Navarra también establece unas ayudas para hacer cortometrajes en 35 milímetros, algo impensable ahora, ¿no? Y en todos esos cortos Julia participa como la montadora, cortometrajes como La beca, El hombre de las palomitas, de Koldo Lassa, Yocanán, de José Antonio Vitoria, Muy negro, de José Félix Collazos, aquellos debuts que muchos de ellos se quedaron ahí prácticamente, ¿no? Pero Julia es la que siguió y a los pocos años ya empezó a trabajar como montadora en largometrajes, películas como El tiempo de Neville, Martes de Carnaval, Los años oscuros. Y en el año 96, muy pronto, es decir, al poco tiempo de trabajar, recibe una propuesta de trabajo de un tal Saura, Carlos Saura. Y bueno, es realmente Carlos Saura el que todos conocemos, ¿no? Que ha trabajado con Querejeta, que ha tenido y cosechado premios por toda Europa y tal. Pues sí, es ese Carlos Saura el que bueno, pues confía en Julia y le ofrece el montar su película Taxi en el año 1996. Y bueno, pues no lo debió hacer mal porque Julia ha montado pues otras 9 o 10 películas de Carlos Saura, nada menos. A partir de ahí, prácticamente todas las que hizo Carlos están montadas por Julia, películas con las cuales llegó a obtener candidaturas a los premios Goya. Una de ellas, Tango, si no recuerdo mal, fue candidata al Oscar por Argentina, que ya fue una producción un poco extraña, hispano-argentina, ¿no? Y allá fue candidata al Oscar, a la película de Saura, y estaba Julia. Y además de Saura, también tuve la oportunidad de trabajar con grandes nombres del cine español como Víctor Erice. Julia ha dicho en alguna ocasión que trabajar con Víctor Erice es como hacer un máster de cine, tiene que ser algo apasionante. Además, con lo poco que ha trabajado Erice, pues ha sido una buena ocasión el poder haberlo hecho con él, con Basilio Martín Patino, con Daniel Calparsoro, con Alberto Moraes e incluso con cineastas extranjeros. Hasta un total de 80 trabajos entre cortometrajes y largometrajes son los que tiene a sus espaldas Julia. Entre otras distinciones, recientemente recibió
no sé cómo se llama, la distinción Ricardo Franco, el premio Ricardo Franco en el Festival de Málaga, que otorga también junto con la Academia del Cine Español. En el 2017 recibió el premio Cine Mira por su trayectoria y por su contribución al cine vasco. El Círculo de Escritores Cinematográficos también le dio la medalla por el montaje del Cielo gira, de Mercedes Álvarez. Y bueno, de todo esto, pues Julia pues es miembro de la Academia del Cine, es miembro de la Academia del Cine Europeo, es miembro también de la Academia de Hollywood. Por algo será, no, cualquiera no puede ponerse esas medallas en la pechera. Y además de montadora, que es su profesión, Julia también ha dirigido, ha escrito guiones, es profesora de montaje, de análisis de guiones, defensora y practicante del cine experimental y de la videocreación, como ella dice, para llegar a un cine diferente. Le gusta el cine que hace pensar. También confiesa que le atrae la gente perdedora. De hecho, su primer corto, Sigan Felices, que yo recuerdo que lo pusimos en la Filmoteca, también era de un personaje que bastante pesimista con su vida, y desde entonces, ahí está que el cortometraje en el 89, pues se confiesa que le gusta ese cine, el cine de John Cassavetes, por ejemplo, el cine de Maya Deren, que es otro tipo de cine más documental, casi experimental, el cine del canadiense Arthur Lipset, por ejemplo, un cineasta muy interesante que aún hay que recordar en la Filmoteca, por cierto. Para Julia, el montaje es algo más creativo que técnico. Es algo que supongo que es posible que hable de ello, ¿no? Porque sí que nos parece que la persona que se encarga de juntar, de cortar, de hacer la labor de montaje es una cosa más bien que surge del dictado del director, que parece que es el que tiene la última palabra y dice cómo tiene que montarse la película, pero el montador es realmente el que pasa horas y horas en la sala oscura y el que realmente al final toma decisiones y elige, ¿no? Y para eso se requiere talento. Ese talento reconocido en el exilio que ponían en alguna de las fichas de aquí, ¿no? Julia es un ejemplo de esos talentos reconocidos en el exilio. Y bueno, es una mujer que defiende y proclama, y siempre que puede lo dice, supongo que lo dirá también, o reivindica la instrucción o la didáctica del cine en las escuelas, en los institutos, enseñar a ver el audiovisual sobre todo, ¿no? Es muy importante que ahora que casi todo se consume a través de la imagen en movimiento, sepamos un poco discriminar y saber conocer el lenguaje, ¿no? las técnicas, ¿no? Y el montaje es algo absolutamente esencial, porque se puede dar una lección extraordinaria de cómo, en función de cómo se monte, cómo se edite una escena, una secuencia, el sentido puede ser absolutamente distinto y diferente. Bueno, todo esto lo consiguió una niña que se quedaba fascinada cuando iba al cine de su pueblo, Arellano, por aquí cerca en Tierra Estella, cuando era pequeña, cuando iba al cine, cuando ella incluso veía películas que no entendía, que entendió luego de mayor, ¿no? Que después en Pamplona empezó a asistir a esas sesiones del Cineclub Lux, en el que asistíamos ya, el jesuitas, el Lux, sí, en el cual yo también, ahí de alguna manera, donde aprendí a ver cine, porque eran unas sesiones muy instructivas con esa presentación, el coloquio, el debate, donde aprendí a saber otras miradas de la misma historia, ¿no? Y algo realmente didáctico. Después, bueno, estudió medicina en Zaragoza, hasta que de repente un día, bueno, por decir algo, con una cámara de fotos empezó a descubrir que a lo mejor era otra cosa lo que a ella le interesaba, y de esa cámara pues acabó encerrada en una habitación con una cámara, ¿no? Con una pantalla, con la moviola, y convirtiéndose pues en esa especie de diosa, que es aquella que puede construir un mundo con todo lo que tiene entre sus manos, ¿no? Y bueno, al final, como ella misma dice, el cine es mi vida. Supongo que es ahora lo que nos contará Julia. Te cedo la palabra. Pues muchas gracias, ¿no?, por la presentación.
Bueno, empezamos. Voy a ser rápida, ¿vale? Hablando, quiero dar las gracias a Cuna por traerme aquí. Estoy muy agradecida que todos y todas vosotras estéis para escuchar esto. Mi partida va a ser algo diferente a todo lo que habéis escuchado. O sea, para mí todo lo que hemos escuchado es más como empresas institucional y yo voy a ir a nivel personal. A nivel personal como alguien creativo que he trabajado, que me gusta y como Alberto ha dicho muy bien, para mí mi vida es el cine y vivo por y para el cine porque es lo que me ha educado y lo que me ha enseñado. Entonces ahí él ha dicho, yo nací en un pueblo que sabéis todos de Navarra, de 100 habitantes, donde solo había campo de cereal y un cine. Tuve la suerte esa de que existiera ese cine donde podía ir todo el mundo, los niños pequeños, en bancos. Entonces era muy gracioso porque en ese mundo que no había nada, para mí tú te encuentras que hay un cine y ese cine, soy la pequeña de los hermanos, a mi madre le encantaba el cine, entonces nos llevaba siempre, entonces ibas desde pequeña. Eso siempre lo cuento y me parece que yo ahora lo he ido pensando muchísimo. Eso tuvo que ver que yo en ese momento, que aunque me llevarían a Donosti con una edad, porque yo sé que he ido pequeña, yo conocí el mar en Arellano por el cine, yo conocí otras vidas por el cine, aunque no las entendiera. La suerte que tenía es que esos hermanos que eran más mayores, cuando veíamos una película, luego la contábamos. O sea, es como que vivíamos con eso. Y eso lo me hizo que al ser pequeña y no entender, yo cuando dormía pensaba esas películas. Yo creo que eso es lo que la imaginación me ha hecho crecer muy... Bueno, que tengo como una imaginación que puedo inventarme lo que me dé la gana. Pienso que todo podemos hacer si me lo imagino. Entonces, a partir de ahí, ese valor fue muy importante y también mis hermanos fueron saliendo fuera a estudiar y cuando volvían contaban las películas. Entonces, ellos contaban las películas y yo las aprendía plano a plano. O sea, es que era como un ejercicio que hacías y las vivías. O sea, entonces, esa fue la parte que para mí fue muy positiva. Yo siempre quise hacer cine desde pequeña. Cuando ya voy a estudiar a Pamplona, mi hermana ya me regalaba algún libro, pero en ese momento no eran las escuelas de ahora. Entonces yo tengo que hacer otras cosas para ir llegando y al final lo conseguí, lo cual estoy agradecida y sería un punto de partida para decirle a todo el mundo que si te gusta algo lo tienes que hacer y llegar a eso. Y si te has equivocado, cambiar, tengas la edad que tengas. Eso para empezar. Entonces, partiendo de eso, quiero hablar de los pueblos, pero no de lo rural, como se habla hoy en día de todos esos pueblos que estamos hablando. No, de los pueblos en sí, de 100 habitantes que no llega nada. Que si llega algo es porque hay gente que quiere hacer cosas. Y para mí es muy fácil hacer cosas en los pueblos y se deben hacer esas cosas. Hay muchos niños perdidos ahí, por supuesto que hoy van a escuelas diferentes y tienen esa parte, pero esa educación y esa cultura que tiene que llegar a los niños para llegar a un futuro, porque esos niños que son jóvenes después y van a llegar a todos nosotros, lo diré siempre, tienen que estar preparados y para que estén preparados tiene que ser desde pequeños, en valores, en actitudes, en educación. Entonces, parto de esa base. ¿Dónde llegan más cosas culturales en las ciudades? Por supuesto que sí, por lo cual estoy muy agradecida que en Alsacia, que creo que es un pueblo, no estoy segura del todo, no lo he preguntado, se venga a hacer esto hoy aquí. Claro que sí, esas cosas tienen que salir fuera, pero en esos pueblos pequeños claro que se pueden hacer muchas cosas. Esos niños, en vez de estar en casa cuando vuelven a casa solos, ¿por qué no un mayor? Que toda esta cultura que existe en los pueblos en general es por gente que da su esfuerzo sin recibir nada a cambio durante muchísimo tiempo y no les valoramos nada. Esa gente es la que tiene que volver y ser valorada por el esfuerzo que ha hecho. Que casi en todos los sitios existen esas personas y se han conseguido cosas a nivel de todo tipo. Pero ¿qué se puede hacer en un pueblo? Desde que los niños vean en grupo una película con alguien mayor y se hable de esa película. No es que vean en su casa o que vean una película para niños, que hay muchísimos, y cuando digo niños no digo niños de 6 años y que no la van a entender, que tiene unos valores, que está pensada, que está preparada y que esos niños tengan esa educación. Empezamos por eso. ¿Qué otra cosa se puede hacer en los pueblos? Por supuesto que se puede hacer. La señora de no sé qué edad, iba a decir 60, tengo yo, esa que sabe hacer tricotar, que les enseña a los chicos, no solamente a las chicas, los chicos, porque de ahí puede salir un artista textil en el futuro.
Hoy en día, que toda la industria textil a nivel artístico está en auge otra vez, ¿por qué no ese niño va a aprender y se va a hacer un jersey? ¿Por qué no se pueden hacer todas estas cosas? También diría, esa señora de 60 años que va a hacer eso, hombre, pues igual tiene una jubilación que tiene 600 euros. Es una tristeza vivir. Claro que tendrá casa y tendrá huerto y igual puede comer. Pues le paguemos algo. Y que lo hagan de vez en cuando y los niños como un juego van a aprender. ¿Qué más cosas se puede hacer? Una exposición que no llegan a los pueblos en la vida. Una exposición y que vaya alguien, reúne, no a los niños, que era lo que yo estoy hablando, a la gente mayor, y reúnes a ese grupo y van a hablar de poner la foto, quitar la foto, de que esto, qué tipo de foto, y ahí hay una sinergia entre todos y va a haber otro tipo de conversación. ¿Quién ha dicho a la mañana que la gente ve Sálvame? Claro que ven Sálvame, porque no les educamos. Si tú educas a esa gente mayor desde pequeños, eso va a ir cambiando. Quizá no cambie rápido, pero eso tiene que cambiar porque tú le vas a educar en unos valores y en todas las cosas. Y eso costará años, pero si no empezamos por esos niños que no valoramos nada en España, en otros países sí, a nivel de cultura estoy hablando, no se va a conseguir nada. Entonces, creo que eso sí que es política y de gobierno y de instituciones. Por ejemplo, yo ayer fui a un sitio, al Museo de Navarra, y yo me quedé tristísima luego, y hoy si hubiera sido un político, alguien que trabajara en una institución, estaría tristísima. Día libre de un museo. Había turistas, 4. Es una maravilla de museo. ¿Cómo se puede permitir eso? Eso es que el mailing de toda la información que tiene en Navarra, la gente no se ha enterado. Se han enterado 4 y 4 igual no han ido. Pero esos colegios no se han enterado. El mailing para los colegios, no solamente para los que conocemos. El mailing lo tienen los políticos, tienen el poder haciendo eso. Entonces, que esa gente, ayer el Museo de Navarra tenía que haber estado lleno de niños de 16, 18 años, aunque lo vieran mal, pero ver un Zuloaga o ver un Goya, igual no lo han visto. Entonces, aunque lo hagan de corrida, da igual, de que pasen rápido, pero que lo vean. Y ayer era el día que era gratis. No estaban. Yo, si hubiera sido política, esta mañana estaba muy triste, ¿vale? Porque creo que era obligación que ese museo, no digo lleno, y también entiendo que la gente no va, pero sí tenía que haber llegado a muchísimos sitios. Alguien ha dicho a la residencia de la tercera edad, esa gente que sí puede salir y puede ir, pues hubieran ido, pero no se han enterado, ¿vale? Partiendo de toda esa parte sería esa educación y cultura. Claro que sí digo que el cine, el audiovisual, no el cine entró luego. El audiovisual es un lenguaje nuevo. Resulta que los chicos estudian en los colegios y eso, y que me parece muy bien, la historia de la literatura. ¿Por qué no van a estudiar una historia del cine y van a entender el cine cuando todo lo que tienen delante son pantallas? Es obligación ese estudio del cine que se haga. Enseñar a esos chicos cómo les engañamos cada minuto para que compren algo sin darse cuenta. Eso lo tienen que aprender. Y si no se aprende y los gobiernos no lo enseñan, pues podemos con ellos. Les engañan como quieren y les van a engañar, porque yo desde montaje puedo engañar, puedo hacer que tú compres algo solamente por cómo lo presentas. Entonces, ellos tienen que aprender eso desde pequeños para saber y valorar las cosas. Y eso, si no se hace de pequeño, pues no. Tiene que llegarles. Y es una historia de un lenguaje nuevo. Tienen que aprender todos los idiomas que queramos, pero este es uno nuevo. Entonces, la base la tienen que llevar y eso sería obligación y, bueno, lo diré toda mi vida hasta que me muera. Sé que no va a pasar, ¿qué se va a hacer? ¿Qué pasa en España y la cultura? Ya no voy a hablar solo de Navarra. Los políticos tienen miedo a la cultura. ¿Qué le pasa? Oyen cultura y se asustan. Uy, estos vienen. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué si hay una exposición en el Prado, va el político de turno y se hace la foto? ¿Por qué en esas galerías nuevas de gente joven no va ningún político a ver esa exposición? ¿Por qué el crítico no saca esa exposición de gente nueva que les parece interesante alguna vez, para bien o para mal, una reseña en un sitio? ¿Por qué siempre son los mismos los que salen? Pues eso también me parece mal. Y eso viene desde las instituciones, se tiene que valorar y se tiene que ver. Y los políticos tienen que ver exposiciones, oír música, ir al cine. ¿Qué político va al cine? Ya sé que hoy en día la puede ver en su casa y tendrá una pantalla enorme. Vale, lo voy a dejar.
pero a las exposiciones no van a 4 para la foto, porque les obligan y me parece bien que salga en el periódico. Pero esa otra parte no la hacen. Eso es lo que tiene que cambiar. Y saber y valorar que la cultura, por supuesto, es una educación, es economía, es saber valorar eso. Entro al cine. A ver, yo soy trabajadora del cine, por supuesto soy creativa, yo no me considero técnica y si me quieren llamar como técnica me voy a mi casa, no voy a trabajar para manejar un ordenador, no, tiene que ser algo más de cabeza, eso lo tengo clarísimo, o sea que si alguien necesita algo técnico que no me llame a mí, que no me interesa, aunque esté muerta de hambre. Desde la parte creativa del cine, claro, yo llego a montaje. El montaje, se ha hablado una preproducción, preparar ese guión. ¿Qué pasa en España? Yo sí me atrevo a decir otra cosa, que hay muchos guiones que no están preparados para rodar. Tú haces una lectura de guión y igual hay gente diciendo, pero esto pasa, se sigue rodando. Eso me parece mal. Ese guión tiene que estar muy cerrado y muy pensado, que otras veces pasa. Yo estoy hablando en general, no hablo con cosas. Ese guión tiene que estar muy cerrado. El montaje, cuando tú haces el montaje de las películas, en este caso yo soy mujer, hago el montaje y entonces creo eso. Es uno de los trabajos más creativos que existen en el mundo para mí. O sea, y lo explico porque siempre es con la labor del director al lado en España. En otros países igual no es tanto, pero aquí normalmente están, no a veces todo el rato. ¿Por qué? Porque te dan imágenes y tú tienes que elegir cómo las vas a colocar para crear eso. Si hablas de ficción, lo que pasa es que está bastante estructurado igual y depende de las imágenes que se hayan rodado. Pero cuando tú estás creando algo nuevo, eso sí que es algo mental. O si es un documental que no hay un guión, lo vas a crear ahí. O sea, el guión va a pasar por el guión primero, el guión en rodaje que se va a cambiar y el guión en montaje, porque el guión en montaje se puede cambiar. O sea, se puede inventar algo nuevo de diálogos y se puede quitar parte de diálogo. A veces se quitan secuencias enteras de un montaje. A veces lo que se hace es que una secuencia que es la 70 la pasas a la 30. Estás cambiando la estructura de cosas dentro de una película, ¿no? Esa estructura puede tener un giro y eso sí que se hace el montaje. No digo que en todas las películas se haga un cambio de estructura, pero muchas veces sí, eso es montaje. Y montaje es quizá el montar las secuencias por separado, es una parte del montaje, pero cuando tú empiezas a ese cambio, que es lo importante de toda la película, que no te funciona y que tienes los cambios, sería la parte creativa también de montaje. Por eso yo digo que es creativa, no es técnica para nada de saber manejar un ordenador, porque eso es otra cosa. Tienes que estar pensando cómo las puedes colocar o por qué estás cambiando o por qué piensas que esta secuencia va afuera y no pasa nada, que eso se podría haber visto desde guión, pero en ese momento quizá eso no ha pasado y se ha rodado. Montaje es la parte creativa y sí quiero contar una historia de que montaje, cuando el cine empieza, sobre todo el cine empieza como algo, un invento que ha aparecido, pero yo sí quiero decir que los hermanos Lumière cuando lo hacen, que hubo gente que lo hizo a la vez y lo inventó, pero los hermanos Lumière pensaron que se iba a utilizar para la ciencia, para nada más, pero el momento que se cobró una entrada, eso fue industria. Ya empieza, porque se está cobrando una entrada, entonces esa es la parte de la industria. Bueno, pero entonces yo divido el cine Cine como cultura y cine como industria. A mí me interesa el de cultura, ya sé que tengo que vivir y vivo también del otro. Pero el cine interesante, y yo creo que es el que no está apoyado hoy en día, es el que es cultura. Y eso es lo que yo volvería otra vez a los políticos a decir. El cine que es cultura es un bien de cualquier país pequeño, país grande. Es un bien que revierte en todos, pero a nivel económico muchísimo. Entonces, eso es lo que se tiene que valorar. La industria irá por un camino. Vale, perfecto, se tiene que hacer industria, se va a trabajar y se va a ganar un dinero. Pero la cultura es que igual se tiene que hacer una película para perder dinero, para que se mantenga esa historia. Y eso es lo que se tiene que saber ver cuando se presentan proyectos
que es interesante hacer eso, sea en Navarra y sea donde sea. Esa es la parte de cultura y ahí entran los políticos, las instituciones para saber ver esto. ¿Qué pasa en las instituciones? Y voy a entrar a algo rápido. Lo que está pasando en el cine hoy, de alguna manera. Tenemos Netflix, Amazon, HBO, ni sé los nombres, genial. Genial para todo el mundo, dan trabajo. Pues para mí no. ¿Vale? Entonces, me parece que esta gente está haciendo un tipo de cine que no nos damos cuenta y ese tipo de cine que están haciendo es el mismo. Y vamos a ir a una cadena de cine donde todo el cine va a ser el mismo, donde la identidad como pueblo la vamos a perder. Y eso lo mantengo y lo digo. ¿Cuál es nuestra identidad? Que como nuestra película que hagamos para Netflix se va a ver en Estados Unidos, la canción no va a ir en español, la canción la van a poner en inglés. Como según lo que se vaya a hacer no se va a entender en Estados Unidos, lo que hagamos será algo que se va a entender en Estados Unidos o en el país que sea. Me da lo mismo. Entonces, para mí eso es una censura y eso es lo que estamos viviendo y yo lo mantengo. Es una censura, además, muy soterrada, que no nos damos cuenta. Pero está llegando a un nivel donde si tú te planteas qué tipo de cine y ese cine como cultura que se está haciendo, claro que siempre aparece una película pequeña y muy interesante y maravillosa. Entonces yo me quedo con esas y son las que debemos defender de una manera como cultura. Pero eso sería ya desde el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura se llama de Deportes y Cultura. Algo va mal, chicos. Cultura es una cosa y deporte es otra. Yo he hecho ejercicio ahora que no había hecho en 10 años. Genial, y he estado encantada, pero lo digo, pero deporte es una cosa, ya sé que esto no era deporte, y la cultura es otra, empecemos por ahí. ¿Qué pasa con el cine? Muchísimas asociaciones que las acabamos de oír, todo eso va mejorando porque coge fuerza, pero ¿qué hace el ICA? Nada. ¿Qué hace el ICA? Nada. Sabemos que la mejor ley de cine que puede existir es la de Francia. Llevan 30 años productores y todo el mundo que trabaja en el cine diciendo que eso venga, que se haga una agencia estatal. ¿Dónde está esa agencia estatal? Ellos dicen que es genial, eso sí, que lo van a hacer. Siguen 30 años después y todo el mundo decimos lo mismo. Hemos conseguido cosas, no hemos conseguido nada. Porque, empiezo, los técnicos vascos nos fuimos a Madrid. No nos pagaban ni viajes ni dietas, acordaros, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen los de Madrid cuando vienen a Navarra? Que cogen a gente de Navarra porque viven a Navarra y no van a pagar dietas. Entre comillas y en general hablo. No digo que tengan que coger. ¿Qué dicen los que vienen de Madrid? Ah, ya traigo el equipo. No, hay que obligarles, como se hizo una asociación de técnicos vascos que yo estaba cuando fuimos a Madrid, que esos son los años 90, obligarles que nos tenían que seguir llevando, que no nos cogían para hacer aquí una semana y luego se iban y nos dejaban abandonados. Nos tuvieron que traer a Madrid. Pues ahora hay que hacer lo mismo. Tú vienes a Pamplona y antes, en el momento que empiezas a hablar con ellos, es decirles, un navarro que esté ya un poquito formado va a estar. No lo digo por mí, que no es mi intención, yo ya tengo una edad. Digo por esa gente joven que se va a preparar y tiene que dar el salto. Entonces tú vienes a Navarra y tienes estos incentivos fiscales que están muy bien. Pues vale, llevas un navarro de verdad y le pagas dietas y le pagas la comida. Y si tiene que ir a hotel para estar con el equipo y ser creativo, le pagas el hotel. No le mandas a su casa o que esté en casa la tía porque ha venido de no sé dónde. Eso. ¿Qué más puedo decir? La parte... Ya no sé qué hora es, que no quiero que no... Lo siento, Sí, media. Ah, solo, voy muy bien. Ya no sé qué más contar, vale, he ido como una moto. Muchas cosas, seguro que sí. Sí. A ver, todo lo que es cine, yo he pasado a analógico, digital, cuando te preguntan a mí eso me da igual. Lo que sí a mí me ha tocado es que yo aprendí analógico y salió el digital. O sea, siempre digo que llego justo en el momento del cambio, aprendo algo y sigo a otra cosa. Entonces ese camino ha sido largo y bueno, duro por eso, porque siempre he estado en el cambio. O sea, aprendía y cuando ya me sentía segura y bien, ya había otra. Entonces ese camino me ha tocado. Pero lo vas aprendiendo. Entre el cine analógico o digital, para mí me da igual. O sea, creo que hay que avanzar con las cosas, hay que saber utilizarlas y entonces a lo que es en cuestión de montaje es muy importante el digital porque es más cómodo para hacerlo y entonces hay que utilizarlo. Ahora,
creo que también se puede enseñar en las escuelas que sean de cine un poquito de analógico para que sea gente que lo conozca, que hoy en día no se hace. No digo que aprendan, un chico me decía, pero ¿para qué quiero ver yo eso? Y digo, simplemente para saber esa historia del cine cómo era. O sea, creo que eso es importante. Otra cosa que diría a nivel de cultura es que cuando el cine ya está hecho, que hablaban Itziar y Rosa, ese movimiento del cine que está hecho, lo que pasa cuando no hay mucho dinero es que eso de llevarlo a, si te eligen para Cannes, bueno, ahí te suelen dar dinero, pero a festivales más pequeños, normalmente ese cine que se ha hecho y que puede ser interesante, no hay manera de llegar. Creo que eso es algo político. Político es que en Cannes esté el stand español, que me van a decir que está. Yo he estado y he visto eso. No había nada, ¿vale? Es saber vender un producto. Entonces, saber vender un producto es poner un stand y mover el mailing y que la gente oiga hablar de ese cine y de ese producto, y desde Navarra es lo mismo. Claro que sí, es llevarlo, no digo a Cannes, donde puedan ir y vender ese producto, que el cine da dinero. Entonces hay que saber aprovecharlo para llegar a la cultura. Y otra cosa dentro de la ley francesa es que el cine da mucho dinero, que no se habla en España. Sí da dinero en España, ¿vale? Pero ese cine en Francia lo que hacen es que una parte vuelve al cine para crear más cine, cosa que en España no. Entonces, si se pudiera poner una cantidad de millones de euros para otra vez volver al cine y que se diera, y que no fuera el Ministerio de Cultura que dijera solo como que te damos esto y que parece que te lo regalan, o televisión que parece que te lo regala cuando te está haciendo una compra por emisión, no te regalan nada en ningún sitio. O sea, es esto. Y esas ayudas no son ayudas a 4 colgados de la vida, es ayuda a una cultura. Y eso tendría que estar mucho más explotado a todos los niveles y llegar muchísimo más lejos. Pero hablo del cine, hablo de la música, hablo de todo. No sabemos vender nuestras cosas. Y no sabemos vender porque esos políticos o los que están en las instituciones hacen cosas pensando en el día a día y en el movimiento del día a día, pero no tienen futuro. Y el futuro hay que saber ver. Y hay que adelantarse a ese futuro y llegar más lejos, pero sobre todo creer en lo que tienes y saberlo vender en todos los lados, pero no solo en Madrid, saberlo vender en Japón, saberlo vender en otros países. Ya sé que estamos en un momento de crisis y ahora es muy difícil, pero es que antes no era tan difícil y no se hizo. Sería esa parte. A nivel creadora de todo esto que hago, sí creo que el cine tiene que tener otros lenguajes nuevos. O sea, creo que tiene que cambiar y eso existe de siempre, es que no estamos descubriendo el mundo. Cuando hablamos de ese lenguaje nuevo es una narrativa diferente, o sea, que no sea algo en continuidad. Con todos mis respetos, Spielberg, que es un cine clásico en continuidad, aunque pueda ser muy interesante, hay otros métodos y otros caminos para hacer cine diferente que existen, que se han hecho, y es seguir valorando y buscar esos caminos para que sea otro tipo de cine diferente. Pero sobre todo es que ese cine se vea, que ese cine no esté ahí como escondido. Y nosotros hemos tenido esa gente que ha hecho este tipo de cine y que nadie habla de ellos, que era Javier Aguirre, por ejemplo, Basilio quizás sí, pero Javier Aguirre hacía la película de Parchís, claro que sí, y muy bien Javier, porque ganaba dinero para hacer su parte creativa que le gustaba. Y ese señor hoy en día estaría en Estados Unidos, de una manera como un dios, y en España se murió, sí se le valoró, pero nada más, será olvidado dentro de 10 años, nadie se acordará. Cuando nos vayamos todos que le hemos conocido, hemos visto su cine, se morirá, desaparecerá de la historia. Por eso otra historia que sería buena es recoger, que dentro de las filmotecas están, pero esos valores de cine antiguos, saber la historia de nuestro cine, de Navarra desde el comienzo, que había gente muy interesante para mí. Cuando yo empecé, había una mujer en Pamplona, que no me voy a acordar el nombre, que hacía cine, no, te vas a acordar tú, sí. Sabré quién es, pero me tienes que dar alguna pista más. Bueno, pelo corto, yo le veo la cara, no me acuerdo el nombre, me saldrá. Esa gente es olvidada, de verdad, es olvidada. Nunca se sabrá de ellos ni se verán sus películas, aunque estén en la filmoteca que antes era la vasca, porque era la que estaba. Todo eso tiene que salir y se tiene que guardar y se tiene que hablar de esa gente.
alguna vez, porque había valores y la gente hizo mucho esfuerzo. No pensemos que solamente ahora salen cineastas buenos. Había cineastas buenos, no se llegaba como ahora, claro que no. No había esos caminos ahora. No digo que sean fáciles para nada, porque todo es muy complicado, pero que esa gente pudiera llegar como ahora se llega a Hollywood o se llega a Cannes de otra manera. No era tan fácil, pero sí se llegaba a sitios. Y ese cine, hay muchas películas con muchísimo valor y no se puede olvidar ese cine. Y esa gente que trabajaba es lo mismo. Tienen que estar ahí. Ha habido gente que ha hecho muchas cosas por el cine navarro, por el cine de todos los sitios. Entonces, esa gente se tiene que mantener. Hablando de la creatividad, yo diría que todos somos artistas. Me voy a otro lado, ¿vale? Entonces, como todos somos artistas y empezamos desde pequeños, te empieza a decir tu profesor, como me decía a mí, tú dibujas peor que tu hermana es buenísima. Entonces, claro, entonces yo oía esto y ya era como que no le hago la raya, porque mi hermana era muy buena, ¿vale? Mi hermana era muy buena, pero yo también dibujaba. Pero ese profesor que te empieza diciendo eso, que escribes mal, sin embargo yo tuve a Vicente Galvete, que todavía me acuerdo el nombre, de profesor de arte, y digo, madre mía, nos dejaba copiar, ¿cómo no nos iba a dejar copiar? Es que lo que nos contaba, estábamos todas así en clase con aquellas diapositivas que nos ponía de arte, que había ido a Egipto y nos lo traía. Era un ser tan inteligente que el arte que aprendimos con él, es que daba igual si nos dejaba copiar, nos lo sabíamos, era porque sabía enseñar, esa es otra. Entonces, para mí es llegar más lejos, es llegar a esa gente que más o menos han hecho un trabajo en su vida, no han sido creativos porque según qué terrenos, porque no les ha llegado nada a la vida. Puede ser creativo y tienes que serlo y tienes que pensar qué te gusta hacer y que te digan lo que quiera. Y tú solo en tu casa, sea cine, sea escribir un libro, escribir un poema o hacer una raya, la haces porque te sale. Porque en el momento que lo hagas te vas a sentir bien y ya está. Y tienes tiempo para hacerlo porque ahora tienes una edad, hazlo. Y vete a ver una exposición, claro que sí. Y eso te va a dar la energía, o una película que te guste. Yo cuando veo una película que me gusta me vuelvo a mi casa llorando. Soy feliz de felicidad de ver eso, que es buena, que me va a hacer pensar, que voy a estar dándole vueltas. ¿Qué me ha enseñado? El cine me ha enseñado todo lo que sé, lo digo de verdad. Me enseñaba cosas de la vida. El trabajar con según qué directores me enseñaban otras cosas. Cambiabas cada 5 meses, 3 meses de grupo. Pero es algo que para mí va en mi vida. Es lo que me ha tocado y seré cineasta y el cine será mi vida hasta que tenga 100 años, seguiré viendo pelis, o los que tenga, da igual que esté bien. Pero el resto de la gente podemos hacer lo mismo y eso es lo que es la cultura y avanzar con la cultura y animar a la gente joven que son nuestro futuro, de verdad, no les olvidemos. Facilidades para que puedan vivir, les estamos haciendo todo imposible. Si les educamos en unos valores, en una forma de ser, que eso repercuta para toda la sociedad, cambiarán el mundo de una forma. Sé que cuesta mucho, pero lo harán, lo hagamos. Enseñemos el cine en las escuelas, en los colegios, de verdad. Es obligatorio, nadie lo quiere ver. Es un lenguaje. Yo puedo hacer un truco de montaje y engañaros, que es lo que se decía que hacían con la Coca-Cola cuando no quería nombrar. Mierda. Perdón. Cuando te la ponían en el cine y tú la veías y salías y comprabas, eso es real. Eso es real. Entonces, a partir de ahí, como es real, 1000 cosas dentro del montaje. Hay que aprenderlo. No nos pueden engañar, porque nos engañan en todos los sitios y no nos podemos dejar engañar. Y tenemos que avanzar. Y el mundo es el audiovisual. Yo soy partidaria del cine, pero lo diferencio. Pero sí, el audiovisual va a estar en todo. En la pandemia, ¿qué pasó? En la pandemia pasó que tuvimos todo de una manera gratis, ¿vale? Entonces, cuando tenemos todo de una manera gratis, no damos valor. ¿Qué nos pasaba? Que como en muchas instituciones todos nos lo dieron gratis, y España es un país de si puedo robo aquí, ya, todavía estábamos más contentos. Todo era gratis. ¿Qué pasa ahora que no es gratis? ¿Quién piensa en esa gente que les hemos metido audiovisual toda la pandemia y que no tiene medios económicos para ahora hacerse de estas plataformas para ver cosas? Les hemos abandonado y les decimos ir al cine. ¿Cómo? Tú le has metido que todo sea gratis, que todo. Eso se tiene que cambiar
y hay que educar para que eso sea diferente. Y no puedes, tienes que regalar sabiendo que regalas. Y la gente tiene que entender que eso es un regalo. En la pandemia hemos estado muy bien con todo esto, dentro que era una pandemia y que lo hemos vivido cada uno a su manera, pero esa gente no lo tiene. La gente que tiene un poder adquisitivo sí, pero el resto no pensamos en ellos, no. Eso sí traerá algo diferente después para esa gente. Lo ha tenido todo y de repente no tiene nada. ¿Cómo no van a ver Sálvame? ¿Qué van a ver? Si no tienen medios de ver otras cosas, ¿qué tienen en otra cadena? Da lo mismo si es parecido. Eso es lo que tiene que cambiar también, una televisión, que sea una televisión educativa, que hay programas que se podrían hacer y esa televisión funcionaría porque le enseñaríamos a la gente a saber. Hay que saber, seducir y llevarles eso y ponérselo fácil. Pero si tú no les llevas, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver si no hay nada? Esos programas culturales que existían, que ahora ya no existen, y luego dicen, es que pongo uno y no lo ve nadie. Bueno, ten la paciencia de que llegue a la gente y que lo puedan ver. Eso sería. Pues es un poco. Gracias. Iba a enseñar algo, bueno, da igual, se me ha olvidado. Sí, no. No, era como obras para deciros todo lo que podíais hacer a partir de ahora, con una edad, pero no. Es una buena idea. No, que no sé qué hora es. Hay tiempo, ¿eh? Sí. Igual no se abre. No, pero bueno. Bueno, no, os lo cuento. Inténtalo. A ver, no, venga, lo cuento. Y vais a mi página web y veis cosas. O sea, cuando decía de todo lo que se puede hacer, para mí era pensar que con 3 fotos seguidas y una música tenéis un vídeo. ¿Lo habéis visto ya? Vale, eso serían de fotos. Pero si en vez de poner fotos tú te pones otra cosa y pones una música o sin música y pones sonido y pones, mira, es mejor así porque tienes que pensar, pones cualquier imagen, no sé de qué, y pones un poema de María Zambrano, por ejemplo. Tienes otra historia. ¿Por qué no podéis hacer todo eso? O la historia de mi abuela que era diferente, o la historia de mi madre que nos ha contado. Pero luego ya son cosas en obras de arte, de fotos hoy en día en el ordenador de collage, 1000 cosas. La gente que sabe coser, textiles maravillosos, la gente que sabe dibujar, pues dibujas. Eso da una felicidad y te hace la vida más fácil. Ya está. Sí. Bueno, pues me pasó también el año pasado, ¿no? Que cuando uno tiene que hacer la clausura ya, ¿qué puede decir, no? El año pasado me pasó con Óscar y ahora está pasando también igual, ¿no? Gracias, Alberto, porque le abordamos la semana pasada para hacer esta presentación. Esta semana. Estamos a jueves. Antes de ayer. Que queríamos acompañar a Julia como se merecía, ¿no? Y aunque nosotros lo podríamos haber hecho muy bien, Alberto nos ayuda a crecer, ¿no? Y gracias, Julia, te admirábamos, pero ahora además te queremos, ¿no? Vale, con lo cual... Pensaba que no me ibais a querer ya por protestar. No, bueno, es una voz libre, yo creo que sí. Quedan pocas, y nuestra misión, creo que como gestores culturales, y esto lo sabéis todos, es poner el micrófono y luego cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Así que, bueno, gracias porque ha sido un cierre muy necesario, ha sido un día muy completo. Yo, en este sentido, un aviso y varios agradecimientos, ¿no? El aviso es que el año de cuna formativo y de encuentro y de aprendizaje hoy tiene una parte muy importante y tendrá otro en otoño, ¿no? Ya os avisamos en la Asamblea que estamos preparando con la Federación Estatal una jornada de profesionalización que queremos desarrollar en Pamplona en el mes de otoño, octubre, diciembre. Ya veremos y os explicaremos bien. Y en ambos casos queremos garantizar estos espacios de encuentro, de formación, de aprendizaje, ¿no? Y luego los agradecimientos, ¿no? Yo creo que los agradecimientos a otras personas que nos han acogido hoy de la Casa de Cultura de Alsasua, que es
venimos a las casas de cultura, decía Julia, a los pueblos, con un orgullo increíble, ¿no? Tener esta red de casas de cultura en Navarra es un orgullo al que tenemos que presumir y tenemos que venir nosotros. Y como decían el año pasado en Río Afuera, la simetría entre venir de Pamplona a los pueblos y de los pueblos a Pamplona no es la misma, ¿no? Y este tipo de cosas nos ayuda a comprenderlo, ¿no? A toda la gente que nos ha acompañado del streaming, Alfredo y sus compañeros que, bueno, hacen honor a su nombre de streaming profesional, a la gente maravillosa de UNATE, que son majísimos, Algas Comunicación, que nos acompaña en estas reuniones, a las 3 comisiones, cada una en su formato, la Comisión de Comunicación, la Comisión de Profesionalización, que tendrá un papel muy importante en otoño, y la Comisión de Formación, porque creo que ha conformado un programa formativo este año que, sin darnos cuenta, está también regenerando los ponentes. Hoy de repente hemos conocido a ponentes con una edad media fantástica, entenderme, en el sentido de que, ojo, hay una gente joven diciendo cosas como las tuyas y bueno, nos tranquiliza, ¿no? Y por supuesto a todos los ponentes y a los compañeros de la Junta Directiva con los cuales se puede ir al fin del mundo, ¿no? Y a vosotros, los compañeros de CUNA, porque la asociación está para atenderos. Y, por favor, cuando ahora tengamos vuestro reporte, ayudarnos a que esto que hagamos desde aquí sea lo que necesitáis, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Así que, bueno, a todos y todas, muchas gracias. Nos vemos en otoño y nos vemos en los pueblos. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti.